Una madre soltera consiguió un trabajo como limpiadora en la casa de un millonario. El millonario le hizo una propuesta irrechazable. Suscríbete si esta historia te ha causado alegría. Ana había conocido el sacrificio desde muy joven. Con 35 años, llevaba sobre sus hombros el peso de ser madre soltera, pero también el dolor acumulado de años de desilusiones y renuncias. Había tenido sueños, por supuesto. Quiso ser escritora, tal vez viajar a algún lugar lejano y empaparse de culturas distintas, pero la vida la llevó por un camino distinto. Samuel, su hijo, llegó a sus 21 años y cambió todo de un plumazo. El padre de Samuel fue un hombre que, ante la noticia de su embarazo, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, Ana lo había hecho todo sola, luchando día a día para sobrevivir. Vivía en un pequeño apartamento, en un barrio modesto, donde las paredes eran finas y los vecinos demasiado ruidosos. Samuel, aunque siempre cariñoso, estaba atravesando su adolescencia, y a Ana no se le escapaba el hecho de que el cansancio comenzaba a reflejarse en sus gestos, como si el niño hubiera heredado el peso de sus preocupaciones. La vida de Samuel siempre había estado marcada por las limitaciones. Ana no podía permitirse más que lo justo. Apenas había dinero para comida y ropa, mucho menos para lujos como viajes o juguetes nuevos. Pero, a pesar de todo, Samuel no era un niño que se quejara. Era fuerte, o al menos, lo intentaba ser por su madre. Sin embargo, en el último año, las cosas habían tomado un giro sombrío. Samuel, normalmente enérgico, empezó a sentirse cansado con más frecuencia. Su piel, antes llena de color, se tornó pálida, y comenzó a quejarse de dolores de cabeza y debilidad. Al principio, Ana pensó que era estrés o la típica fatiga de la adolescencia, pero cuando los síntomas no desaparecieron, sino que empeoraron, supo que algo no estaba bien. Después de varias visitas al hospital y largas horas en salas de espera, los médicos confirmaron lo que Ana más temía: Samuel padecía una enfermedad que requería un tratamiento costoso. Le dieron el nombre técnico: una enfermedad rara, difícil de tratar y aún más difícil de costear. Ana escuchó las palabras como si le estuvieran hablando desde lejos, con un zumbido en los oídos y una presión en el pecho. ¿Cómo iba a pagar ese tratamiento? El seguro no cubría lo suficiente, y su trabajo como camarera en un pequeño café apenas alcanzaba para lo básico. Ana lloró esa noche en silencio, asegurándose de que Samuel no la escuchara. Siempre había intentado mostrarle una fachada de fortaleza, pero, por dentro, estaba desmoronándose. Mientras sus lágrimas caían sobre la almohada, comenzó a pensar en todas las formas en que podría conseguir dinero. Empezó a buscar trabajos adicionales, de noche, los fines de semana, en cualquier lugar donde pagaran lo suficiente como para cubrir una parte del tratamiento de Samuel. Pero ninguno de los trabajos que encontraba ofrecía el salario que necesitaba, y cada día que pasaba, Samuel empeoraba. Fue entonces cuando encontró el anuncio. Era casi como un espejismo, como si el destino le hubiera tendido una mano en su momento más desesperado. Se busca limpiadora para mansión en las afueras. Buen salario, alojamiento disponible si es necesario. Se requiere discreción. Ana no dudó. Aplicó de inmediato. La entrevista fue breve, y aunque la mansión la impresionó desde el primer momento, fue el anciano que la entrevistó, don Lorenzo, quien dejó una impresión duradera. Era un hombre de mirada severa, con una voz áspera que parecía haber sido moldeada por los años y el poder. No se permitió muchas preguntas. Todo lo que Ana necesitaba saber era que la paga sería más de lo que podría ganar en cualquier otro lugar y que debía empezar de inmediato. Firmó el contrato esa misma tarde. La mansión era imponente, una construcción antigua que se alzaba sobre una colina, rodeada de bosques espesos. Parecía sacada de otra época, con sus grandes torres góticas y ventanales oscuros. A medida que Ana se instalaba en la pequeña habitación que le asignaron, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estaba agradecida de haber encontrado un trabajo que le permitiría ayudar a Samuel; por otro, había algo en la casa que la inquietaba profundamente. Desde el primer día, Ana notó que la mansión era diferente de cualquier lugar en el que hubiera trabajado antes. No solo por su tamaño colosal, que parecía extenderse infinitamente con pasillos y habitaciones que no parecían tener fin, sino también por la atmósfera. Había una quietud en el aire, un silencio extraño que hacía que cualquier pequeño ruido, como el eco de sus pasos, resonara de manera inquietante. Don Lorenzo vivía solo en la mansión, o al menos eso creía Ana al principio.
Aunque nunca le había visto moverse por la casa, sabía que estaba allí. Su presencia se sentía en todas partes. De vez en cuando, mientras limpiaba alguna habitación, sentía una mirada en su espalda, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Giraba rápidamente, pero no encontraba a nadie. Además de don Lorenzo, había otros empleados en la casa, pero eran pocos y distantes. Estaba Clara, una cocinera mayor que hablaba poco y siempre parecía estar en su propio mundo, y Roberto, el jardinero, un hombre taciturno que rara vez levantaba la vista de su trabajo. Ninguno de ellos parecía dispuesto a entablar conversaciones largas con Ana. De hecho, cuando intentó preguntarles sobre la historia de la mansión, ambos cambiaron de tema rápidamente, como si hubiera algo prohibido en hablar de su pasado. Sin embargo, lo que más inquietaba a Ana eran los susurros. Al principio, pensó que eran producto de su imaginación, un truco de su mente agotada por el estrés y la carga emocional. Pero con el tiempo, los susurros se volvieron más persistentes, como si vinieran de las mismas paredes. Eran voces suaves, casi imperceptibles, que murmuraban palabras que no podía entender. Parecían venir de los rincones oscuros de la casa, de las habitaciones cerradas que no tenía permitido entrar. A veces, eran tan claros que Ana se detenía a mitad del trabajo, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de escuchar mejor. Pero siempre que se acercaba a la fuente del sonido, éste desaparecía. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones del ala este, una zona que le habían dicho específicamente que evitara, Ana encontró algo inesperado. Al mover un pesado armario para limpiar detrás de él, descubrió un pequeño agujero en la pared. Dentro, escondido en el hueco, había un viejo diario, envuelto en una tela polvorienta. Ana miró alrededor, asegurándose de que nadie la viera, y lo tomó. El diario pertenecía a una joven llamada Clara. Aunque el nombre era común, Ana no pudo evitar preguntarse si había alguna conexión con la cocinera de la casa. Pero lo que descubrió al leer las primeras páginas la dejó helada. Clara no era solo una empleada, era una prisionera. Años atrás, había vivido en la mansión, pero no como una invitada o miembro de la familia. Fue retenida contra su voluntad, encerrada por razones que aún no comprendía del todo. Ana se adentró más en la lectura, y lo que descubrió le puso la piel de gallina. La joven Clara había sido una mujer enamorada de un hombre que su familia no aprobaba. Sus padres, influyentes y despiadados, la mantuvieron encerrada en la mansión para que no pudiera huir con su amado. Escribía con desesperación sobre su deseo de escapar, sobre la soledad que la consumía. Y poco a poco, la claridad de sus palabras se desmoronaba, transformándose en escritos caóticos, como si la mente de Clara se hubiera desintegrado junto con sus esperanzas. Al final del diario, Clara escribió sobre un último plan para escapar, un plan del que nunca más se supo. Las últimas palabras estaban manchadas de tinta corrida, como si las hubiera escrito entre lágrimas. Aquella noche, Ana no pudo dormir. Estaba profundamente perturbada por la historia de Clara. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido con la joven y en cómo su propio destino parecía estar, de alguna manera, vinculado al de ella. Ana sentía que la mansión no solo había sido un refugio para Clara, sino también una prisión. La historia la perseguía como una sombra, y los susurros, que alguna vez fueron simples ecos en la casa, comenzaron a cobrar sentido. ¿Podía ser que el espíritu de Clara aún estuviera atrapado en esos muros, esperando ser liberado de su sufrimiento? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en la conexión que había establecido con la joven. Clara había vivido un amor prohibido y había sido castigada por ello. ¿Qué significaba esto para ella, una madre soltera luchando por la vida de su hijo? Las siguientes semanas en la mansión se volvieron cada vez más extrañas. Los susurros se intensificaron, y Ana sentía que la casa misma estaba viva, como si cada habitación tuviera una historia que contar. Pero no solo eso, sino que comenzaron a suceder cosas inusuales. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro. A veces, sentía que alguien la tocaba suavemente en el hombro mientras trabajaba, solo para girarse y encontrar la habitación vacía. Sus noches estaban plagadas de sueños inquietantes, en los que Clara aparecía, mirándola con ojos llenos de tristeza, como si estuviera pidiéndole ayuda. Ana comenzó a investigar. Durante sus horas libres, se adentraba en la biblioteca de la mansión, buscando libros antiguos y documentos que pudieran arrojar luz sobre la vida de Clara. La biblioteca estaba llena de polvo y telarañas,
y los libros parecían tener años sin ser tocados. En uno de los estantes, encontró un álbum de recortes que contenía fotos y recortes de periódicos sobre la familia que había vivido en la mansión. Las imágenes mostraban a Clara en días felices, rodeada de su familia, con una sonrisa radiante en su rostro. Pero a medida que las páginas avanzaban, el tono del recorte se tornó sombrío. Las últimas fotos eran de la familia en luto, con descripciones de cómo Clara había desaparecido sin dejar rastro. Cada día que pasaba, la angustia de Ana se hacía más pesada. La salud de Samuel seguía deteriorándose, y la cantidad de dinero que había ahorrado con su trabajo en la mansión no era suficiente para cubrir el tratamiento. Desesperada, decidió hablar con don Lorenzo sobre su situación. Aunque siempre se había mantenido en un segundo plano, ella sabía que su trabajo era valioso para la mansión y que merecía algo a cambio. Se armó de valor y le pidió una reunión. Cuando se encontró con él, su corazón latía con fuerza. Don Lorenzo la recibió en su despacho, una habitación oscura llena de libros y muebles antiguos. Ana explicó su situación, hablando con sinceridad sobre la enfermedad de Samuel y la urgencia de su situación financiera. Don Lorenzo la escuchó atentamente, pero su expresión era inexpresiva. Entiendo tu preocupación, dijo al final. Pero debes saber que en esta casa, la lealtad y la discreción son fundamentales. No puedo ofrecerte más de lo que ya estás ganando. Ana sintió que su esperanza se desmoronaba. Pero antes de que pudiera irse, don Lorenzo continuó. Sin embargo, si decides ayudarme con una pequeña tarea, podría considerar un aumento en tu salario. Ana frunció el ceño, sintiendo que algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Pero, al mismo tiempo, no podía permitirse rechazar ninguna oportunidad. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Don Lorenzo la miró fijamente, y su voz se tornó más baja y casi conspirativa. La mansión tiene secretos, Ana. Clara no fue solo una empleada, era parte de esta familia. Su desaparición está ligada a cosas que han sido olvidadas en el tiempo. Si encuentras lo que se perdió, podría beneficiarnos a ambos. Ana sintió que un escalofrío recorría su espalda. La idea de buscar un pasado oscuro la asustaba, pero también la intrigaba. Además, tenía la sensación de que esto podría ser la clave para liberar a Clara, y tal vez, de algún modo, también salvar a Samuel. Con el corazón palpitante, aceptó el desafío. Durante las siguientes semanas, Ana se dedicó a la búsqueda de los secretos de la mansión, explorando cada rincón, cada habitación y cada documento que pudiera encontrar. Cada noche, cuando regresaba a su pequeña habitación, se sentía más conectada con Clara. En sus sueños, la joven se volvía más vívida, apareciendo a menudo, guiándola hacia donde podía encontrar más respuestas. Una noche, mientras limpiaba una de las estancias más antiguas, encontró un pequeño cofre de madera escondido detrás de una cortina polvorienta. Su corazón se detuvo un instante mientras se agachaba para abrirlo. Dentro, había cartas que parecían haber sido escritas por Clara, y una pequeña llave dorada. Las cartas hablaban de amor y de anhelos, pero también contenían secretos sobre la familia de don Lorenzo. Había menciones de discusiones sobre herencias y promesas rotas, una lucha de poder que había dividido a la familia en el pasado. Ana sintió que su estómago se revuelto mientras leía. En una de las cartas, Clara describía su angustia por el amor que había perdido, la desesperación de estar atrapada en la mansión. Había una frase que resonó en su mente: el amor siempre encontrará la manera de romper las cadenas, pero a veces el costo es alto. Las lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta de que Clara había estado buscando la libertad, no solo para sí misma, sino para su amor perdido. El día siguiente, Ana se acercó a don Lorenzo con la llave y las cartas. Su corazón latía con fuerza mientras le explicaba lo que había encontrado. La expresión en el rostro de don Lorenzo cambió de interés a preocupación al ver las cartas. Debes tener cuidado, Ana. Hay cosas que no entiendes. Lo que ocurrió con Clara fue doloroso, y hay secretos que algunos preferirían mantener enterrados. Pero Ana no se detuvo. Le pidió a don Lorenzo que la ayudara a desenterrar el pasado. A pesar de su resistencia inicial, él finalmente accedió a compartir más información. Clara y yo éramos primos, confesó. Cuando era joven, me gustaba. Pero la familia se opuso a nuestra relación, y cuando ella desapareció, su ausencia dejó una herida en nuestro hogar.
He vivido con el remordimiento de no haberla buscado como debía haberlo hecho. La revelación dejó a Ana atónita. La conexión que había sentido con Clara se hacía más fuerte, más real. Sin embargo, también sintió una creciente responsabilidad. No solo estaba buscando la verdad para salvar a su hijo, sino también para darle paz a un alma perdida. Ana y don Lorenzo comenzaron a investigar juntos. La mansión, con su vasta historia, reveló secretos tras secretos. A medida que desenterraban documentos y registros, encontraron detalles sobre la relación prohibida de Clara y su amante, un joven llamado Tomás, cuya familia había desaprobado su romance. La historia era trágica, un amor intenso que había llevado a Clara a tomar decisiones desesperadas, buscando la libertad de una vida que no deseaba. Los días se convirtieron en semanas, y la conexión de Ana con Clara se volvía más intensa. Cada vez que se sentía perdida, los susurros la guiaban. Empezó a soñar con escenas del pasado, donde Clara y Tomás se encontraban en secreto en el bosque detrás de la mansión, riendo y prometiéndose un futuro juntos. Pero esos sueños estaban siempre teñidos de tristeza, como si la sombra de la pérdida estuviera siempre presente. Finalmente, un día, mientras revisaban un viejo archivo en la biblioteca, Ana y don Lorenzo encontraron una carta de Tomás. En ella, él revelaba su plan de escapar con Clara, pero la carta también contenía la información que Ana necesitaba, la ubicación de un escondite secreto en el bosque, donde planeaban reunirse para huir juntos. La carta estaba escrita en un tono lleno de amor, pero también de desesperación. Si encontramos ese lugar, podríamos descubrir lo que realmente le pasó a Clara, dijo Ana, con una mezcla de esperanza y miedo. Don Lorenzo asintió, y juntos decidieron ir al bosque. La tarde en que se aventuraron a buscar el escondite, el sol se ocultaba tras las copas de los árboles, y una brisa fría parecía susurrar entre las ramas. Ana sintió un nudo en el estómago, como si la historia finalmente estuviera acercándose a un desenlace. Cuando llegaron al lugar que la carta describía, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles altos. En el centro, había un antiguo banco de madera cubierto de musgo. Ana se acercó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Este es el lugar donde Clara y Tomás se encontraron, dijo, mirando a don Lorenzo. ¿Qué habrá pasado aquí? Mientras exploraban, encontraron marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado luchando. La sensación de que el lugar estaba cargado de historias se intensificó. Ana, con el diario de Clara en la mano, comenzó a leer en voz alta. Hoy siento que estoy en el límite de la libertad. Tomás y yo hemos decidido escapar. No importa lo que digan mis padres, no puedo vivir sin él. Prometimos encontrarnos aquí, bajo la luz de la luna, y jurar que seremos libres. A medida que leía, un viento repentino sopló a través del claro, y Ana sintió una presencia. Era como si el espíritu de Clara estuviera ahí, escuchándola. Las hojas susurraban como si respondieran a las palabras de Ana. ¿Qué ocurrió, Clara? Susurró Ana, sintiendo que la angustia de la joven aún impregnaba el aire. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. En el suelo, entre las hojas secas, Ana descubrió una pequeña caja enterrada. La sacó con manos temblorosas. Don Lorenzo la miraba con asombro mientras Ana abría la caja. Dentro, había 2 anillos de plata, uno más grande que el otro. También había un trozo de tela que parecía ser parte de un vestido. Esto debe ser de Clara y Tomás, dijo Ana, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, comprendió que había estado buscando la verdad, pero también la paz que Clara había estado buscando por tanto tiempo. La historia de Clara y Tomás se reveló en fragmentos desgarradores. Ana y don Lorenzo, después de descubrir el secreto, decidieron llevar los anillos a la familia de Clara. Era hora de darles la despedida que merecían. La ceremonia fue sencilla, pero llena de emociones. Ana y don Lorenzo colocaron los anillos en un pequeño altar en el jardín de la mansión, donde solían jugar de niños. Al pronunciar las palabras de despedida, Ana sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Los susurros cesaron, como si Clara finalmente hubiera encontrado la paz. Mientras regresaban a la casa, Ana se dio cuenta de que su propia vida también había cambiado. Había encontrado su voz, su propósito, y había luchado no solo por Samuel, sino también por la memoria de Clara. La conexión que había tenido con la joven la había llevado a descubrir no solo el pasado, sino también la fuerza dentro de sí misma. Don Lorenzo, con el tiempo,
se convirtió en un amigo cercano para Ana. Juntos trabajaron para revitalizar la mansión y darla un nuevo propósito. Ana se sintió libre de los fantasmas del pasado y comenzó a escribir. Las historias de Clara y su propio viaje se entrelazaron en las páginas de un nuevo libro que finalmente decidió compartir con el mundo. El tratamiento de Samuel continuó, y aunque no fue fácil, la fuerza que Ana había encontrado la impulsó a seguir adelante. Con el tiempo, Samuel comenzó a sentirse mejor, y Ana supo que todo el sacrificio había valido la pena. La mansión, con su historia de amor y pérdida, se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde las sombras del pasado finalmente encontraron la luz. Ana nunca olvidó a Clara, y cada vez que miraba hacia el bosque desde su ventana, sentía que el espíritu de la joven la sonreía, agradecida. La vida era un ciclo, y a pesar del dolor y la tristeza, siempre había espacio para la esperanza y la redención. Con el tiempo, la conexión entre Ana y don Lorenzo se transformó en una relación de amistad genuina. Ambos compartían el deseo de honrar la memoria de Clara, y la mansión se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente coexistían en un delicado equilibrio. Sin embargo, había algo que Ana no podía sacudirse, el recuerdo del pequeño apartamento que compartía con Samuel, un lugar que siempre había sido un refugio, pero que también representaba las limitaciones de su vida. Era un día gris y lluvioso cuando don Lorenzo, a quien Ana había comenzado a llamar don Álvaro por el cariño que le tenía, llegó a su apartamento con una propuesta inesperada. La humedad había penetrado en las paredes, y el olor a moho era más fuerte que nunca. Samuel, aún recuperándose, estaba acurrucado en el sofá, cubierto con una manta. La escena era sombría y desgastante, y Ana sintió una punzada de tristeza al mirar a su hijo. «Ana, me gustaría ofrecerte algo», dijo don Álvaro, con una voz que llevaba la seriedad de una decisión importante. «He estado pensando en tu situación. La mansión tiene más espacio del que realmente necesita. Si lo deseas, podrías mudarte aquí con Samuel». Ana lo miró con sorpresa. La oferta era tentadora. Pero también sabía que implicaría una serie de cambios drásticos en su vida. La mansión era un lugar que representaba tanto la historia de Clara como el peso del sufrimiento. Sin embargo, la idea de tener un hogar más grande y seguro para Samuel era difícil de rechazar. «No sé si es correcto», respondió Ana, sintiendo que la culpa la invadía. «No quiero causar problemas». Don Álvaro la interrumpió con suavidad. «No se trata de causarme problemas. Quiero ayudarte. La mansión ha estado vacía en algunas partes. Pienso que Samuel podría beneficiarse de un entorno más saludable». Ana se sintió abrumada por la bondad del hombre. Era un gesto generoso, pero también cargado de un significado que aún no podía comprender del todo. Sin embargo, la idea de que su hijo pudiera estar más cómodo y seguro era lo suficientemente poderosa como para convencerla. «¿Y si acepto?», preguntó Ana, un nudo en la garganta. «No puedo prometer que no habrá inconvenientes». Don Álvaro sonrió con comprensión. «No te preocupes por eso. La vida está llena de inconvenientes. Lo importante es que tú y Samuel estén bien. La mansión puede ser un refugio para ustedes, un nuevo comienzo». Ana se quedó en silencio, contemplando la oferta. La vida en su pequeño apartamento era cada vez más pesada, y el deterioro del lugar comenzaba a afectar la salud de Samuel. Tal vez mudarse a la mansión no solo sería una oportunidad para mejorar su situación, sino también una forma de cerrar el ciclo con Clara, asegurándose de que su espíritu finalmente encontrara paz. Con el tiempo, Ana tomó la decisión de mudarse a la mansión. La transición fue rápida, gracias a la ayuda de don Álvaro, quien organizó todo para que el cambio fuera lo menos estresante posible. La primera noche en la mansión, Ana sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Samuel, aunque aún débil, se mostraba curioso y emocionado por el nuevo entorno. La mansión era vasta, con habitaciones que parecían extenderse infinitamente. A medida que se instalaban, Ana y Samuel encontraron un pequeño apartamento en el ala oeste, un espacio acogedor con una cocina y un salón donde podían empezar de nuevo. La luz natural iluminaba el lugar, y Ana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con un poco más de libertad. Don Álvaro se convirtió en un pilar en su nueva vida. Se aseguraba de que todo estuviera bien y de que Ana tuviera todo lo que necesitaba. La relación entre ellos se volvió más cercana, y Ana comenzó a ver en él no solo a un amigo, sino a una figura paternal que había estado ausente en su vida.
Sin embargo, mientras se acomodaban en su nuevo hogar, Ana no pudo evitar sentir la presencia de Clara. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente y la casa crujía, sentía que el espíritu de la joven vagaba por los pasillos, observando y cuidando de ella y de Samuel. Esa sensación se convirtió en un consuelo, un recordatorio de que había algo más grande que las dificultades cotidianas. Con el tiempo, don Álvaro comenzó a hablar más sobre el pasado de la mansión, revelando detalles que Ana aún no conocía. Un día, mientras estaban sentados en la sala, él le dijo: «Hay algo más que quiero ofrecerte, Ana. No solo te ofrezco un lugar donde vivir, sino también una oportunidad. La mansión tiene un legado, y creo que tú y Samuel pueden ser parte de él». Ana lo miró, intrigada. «¿De qué hablas?» «Hay un proyecto en el que he estado trabajando», dijo don Álvaro, su voz cargada de emoción. «La mansión ha sido un refugio para el arte y la cultura, y estoy planeando reabrirla como un centro comunitario. Quiero que tú seas la encargada de coordinar actividades, talleres, lo que desees. Hay fondos disponibles, y podrías utilizar tus habilidades para inspirar a otros». Ana se sintió abrumada por la propuesta. Ser parte de un proyecto así era algo que siempre había soñado, pero también había miedo. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura de las expectativas? ¿Y si fracasaba? No sé, don Álvaro, empezó a decir, pero él la interrumpió. Ana, esta es una oportunidad que no puedes rechazar. He visto cómo has trabajado y luchado. No solo por ti misma, sino también por Samuel. Tienes la fuerza para guiar a otros, y creo que esto podría ser la clave para sanar las heridas del pasado, tanto para ti como para la comunidad. Sus palabras resonaron en Ana, quien sabía que había luchado toda su vida, pero siempre había puesto las necesidades de otros antes que las suyas. Esta era una oportunidad para brillar, no solo por ella, sino también por su hijo. Ana se quedó en silencio, contemplando la oferta. La mansión podría convertirse en un lugar de esperanza y renovación, un espacio donde pudiera compartir su historia y la de Clara con otros. Era una oportunidad para romper el ciclo de sufrimiento y convertirlo en algo positivo. Después de unos momentos de reflexión, Ana levantó la vista y se encontró con la mirada esperanzadora de don Álvaro. «Acepto», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «Haré todo lo posible por convertir este lugar en algo significativo». Don Álvaro sonrió, y Ana sintió que una nueva etapa estaba a punto de comenzar. No solo para ella, sino para Samuel, y, de alguna manera, también para Clara. La mansión se llenaría de vida nuevamente, convirtiéndose en un espacio donde las historias se contarían, se compartirían y se sanarían. A medida que Ana se adentraba en su nuevo papel, la mansión comenzó a transformarse. Con el apoyo de don Álvaro, organizó talleres de arte, lectura y escritura, y espacios de encuentro para la comunidad. Samuel, quien se estaba recuperando poco a poco, comenzó a participar también. Juntos, crearon un ambiente acogedor y vibrante, donde las risas y las historias compartidas reemplazaron el silencio y la tristeza. El primer evento fue un éxito. La mansión, que una vez fue un símbolo de sufrimiento, se convirtió en un faro de esperanza. Ana miraba a su alrededor y sentía que había logrado algo increíble. Las vidas que estaban tocando, las historias que estaban compartiendo, eran un homenaje a Clara y a todas las personas que alguna vez habían estado allí. A medida que pasaba el tiempo, Ana se sentía más segura y empoderada. La mansión se convirtió en su hogar y en un espacio donde su voz podía ser escuchada. La relación con don Álvaro se profundizó aún más, y aunque siempre había una línea de amistad que nunca cruzaron, había una conexión entre ellos que no podía negarse. Era como si ambos estuvieran sanando las heridas del pasado juntos. Una tarde, mientras organizaba una exposición de arte en el jardín, Ana encontró un viejo cuadro de Clara que había sido olvidado en uno de los almacenes de la mansión. La imagen era un autorretrato, donde Clara aparecía con una sonrisa llena de vida, un brillo en sus ojos que parecía gritar libertad. Ana se detuvo a contemplarlo, sintiendo como la energía de Clara la rodeaba. «Lo has logrado», susurró, como si Clara pudiera escucharla. «Has encontrado la paz, y yo he encontrado mi propósito». Desde ese día, Ana hizo que el retrato de Clara estuviera en el centro de la sala de exposiciones, un recordatorio constante de que cada historia de amor y pérdida puede convertirse en algo hermoso. Con el tiempo, Clara no solo se convirtió en un símbolo de su vida,
sino también de la fuerza de todas las mujeres que luchan por sus sueños. A medida que las estaciones cambiaban y la mansión se llenaba de vida, Ana sintió que había hecho las paces con su propio pasado. La historia de Clara y Tomás se convirtió en parte del legado de la mansión, y el amor que había existido en aquel lugar floreció nuevamente en cada rincón. Aunque la vida nunca sería perfecta, Ana había encontrado un hogar donde podía ser ella misma y donde su hijo podía crecer rodeado de amor y creatividad. Y en el eco de las risas y los susurros de la mansión, Ana sabía que Clara siempre estaría allí, sonriendo en cada paso del camino. Los años habían pasado desde aquella primera noche en la mansión, cuando Ana y Samuel se mudaron. Lo que había comenzado como un simple refugio ofrecido por don Álvaro se había transformado en un hogar lleno de vida, amor y propósito. La mansión, con su pasado sombrío y misterioso, había renacido, transformándose en un faro para la comunidad, un lugar donde el arte, la cultura y la esperanza convergían. Y en el centro de todo esto, Ana, quien nunca hubiera imaginado que su vida cambiaría tanto desde aquel primer día como limpiadora, era la fuerza motriz detrás de esa transformación. Samuel, ahora un adolescente saludable y lleno de vida, corría por los vastos jardines de la mansión, acompañado de sus amigos. Había florecido en este entorno, y su energía y creatividad llenaban cada rincón de la casa. Había pasado de ser el niño frágil y enfermo que luchaba cada día, a convertirse en un joven vibrante, curioso y lleno de promesas. Su pasión por la música había sido descubierta gracias a los talleres que Ana había organizado, y ahora pasaba horas tocando el piano en una de las salas renovadas de la mansión. La música de Samuel resonaba a lo largo de los corredores, llenando la casa de melodías alegres y vibrantes que parecían purgar los últimos restos de la tristeza que una vez impregnó el lugar. Ana, por su parte, había encontrado no solo un propósito, sino también un sentido profundo de pertenencia. Dirigir el centro cultural en la mansión se había convertido en su vida, pero también era mucho más que eso. Había aprendido a equilibrar su pasión por ayudar a otros con el cuidado de sí misma y de Samuel. A medida que los días pasaban, se había convertido en una figura querida y respetada por todos los que visitaban la mansión. Los talleres que organizaba, de escritura creativa, arte, y terapia a través del diálogo, habían ayudado a incontables personas a encontrar su propia voz, a sanar sus propias heridas. La mansión no solo era un refugio para ellos, sino un lugar donde se podían contar historias y crear nuevos futuros. Con el tiempo, la comunidad se había expandido. Las puertas de la mansión, que una vez se habían cerrado al mundo, ahora estaban siempre abiertas. Familias, artistas, escritores, músicos y jóvenes de todas partes llegaban al centro cultural buscando consuelo, inspiración y apoyo. Ana y don Álvaro trabajaban juntos para asegurar que todos se sintieran bienvenidos. La mansión, que en un tiempo fue un lugar de soledad, se había transformado en un espacio de conexión humana. Sin embargo, no fue solo la comunidad la que creció. Ana, a lo largo de los años, también había encontrado una profunda conexión personal con don Álvaro. Lo que empezó como una relación de amistad y apoyo se convirtió en algo más profundo, aunque ninguno de los dos había hablado abiertamente de ello durante mucho tiempo. Don Álvaro, con su elegancia tranquila y su corazón generoso, se había convertido en una figura constante en la vida de Ana y Samuel. Su presencia no era solo la de un benefactor o un amigo cercano, sino algo más. Había algo en la forma en que la miraba, en cómo la escuchaba, que sugería una conexión más profunda, una que iba más allá de la simple gratitud. Ana también había notado esos sentimientos en ella misma. Al principio, había sido difícil para ella permitirse sentir algo más que amistad por don Álvaro. Después de años de luchar sola, había aprendido a confiar únicamente en sí misma. Pero con el tiempo, la mansión, la comunidad y, sobre todo, la bondad constante de don Álvaro, comenzaron a deshacer las murallas que había construido a su alrededor. Fue en una noche cálida de verano, durante una de las muchas celebraciones comunitarias que ahora eran comunes en la mansión, cuando Ana y don Álvaro finalmente hablaron de lo que sentían. La mansión estaba llena de luz y risas. La gente bailaba en los jardines, y Samuel tocaba el piano en la distancia, su música flotando como una suave brisa en el aire nocturno. Ana y don Álvaro estaban en una de las terrazas, observando la escena con una mezcla de orgullo y tranquilidad. Todo esto es gracias a ti, dijo don Álvaro, mirando a Ana con admiración. Has convertido la mansión en algo que nunca imaginé. Has traído vida a este lugar. Ana sonrió, pero su corazón latía más rápido de lo habitual. La cercanía de don Álvaro, la calidez de su voz,
hacían que algo dentro de ella se agitara. Había sido tan fácil amar lo que hacían juntos, pero más difícil aceptar que esos sentimientos iban más allá del simple compañerismo. Tú me diste la oportunidad, respondió ella, sin poder evitar mirarlo a los ojos. Yo solo seguí adelante. Don Álvaro la observó por un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego, con suavidad, tomó su mano. Ana, siempre he creído que la vida tiene segundas oportunidades. Y me he dado cuenta de que tú eres mi segunda oportunidad. Ana sintió que las palabras la desarmaban por completo. Lo miró, con el corazón en la garganta, y supo que lo que él decía era verdad. Ella también lo sentía. Don Álvaro no era solo un amigo. Era alguien que había estado a su lado en sus peores momentos, alguien que había creído en ella cuando nadie más lo había hecho. Y, lo más importante, él era alguien a quien ella había aprendido a amar, lenta y profundamente, sin siquiera darse cuenta. Yo, también lo siento, admitió Ana, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de emoción. No sé cuándo empezó, pero siempre has estado ahí para mí. Don Álvaro sonrió, y en ese momento, bajo las estrellas y con la música de Samuel como banda sonora, se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave, lleno de la promesa de todo lo que había estado creciendo entre ellos. Fue el inicio de algo nuevo, pero también la culminación de años de amistad, confianza y amor. Desde aquella noche, la vida de Ana y don Álvaro cambió de una manera que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos recibieron con los brazos abiertos. Aunque mantuvieron sus responsabilidades con la mansión y la comunidad, también se permitieron disfrutar del amor que habían encontrado el uno en el otro. Era un amor que no solo los llenaba a ellos, sino que también aportaba una nueva energía al trabajo que hacían juntos. La relación entre Ana y Samuel también floreció aún más. Ahora, además de ser su madre y la persona que lo había cuidado en los momentos más difíciles de su vida, Ana también era un modelo a seguir, alguien que había superado la adversidad y había encontrado un propósito y un amor verdaderos. Samuel veía cómo su madre se transformaba día a día, y él también creció en ese ambiente de amor, creatividad y esperanza. Unos años más tarde, Ana y don Álvaro decidieron casarse en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, rodeados de amigos, familiares y todos aquellos que habían formado parte de su viaje. Fue un día lleno de alegría, y la mansión, que había sido testigo de tantos momentos de dolor y tristeza, ahora vibraba con risas y felicidad. Las flores en los jardines florecían más que nunca, y la música de Samuel acompañaba cada momento, creando un ambiente de pura celebración. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un símbolo no solo de la transformación de Ana, sino también de la comunidad en general. Las generaciones futuras hablarían de cómo Ana y don Álvaro habían tomado un lugar que una vez estuvo envuelto en sombras y lo habían convertido en un espacio de luz y esperanza. El centro cultural siguió creciendo, expandiéndose para incluir programas educativos para los jóvenes, y la mansión se convirtió en un punto de referencia para artistas, escritores y soñadores de todo el país. Ana también publicó el libro que había estado escribiendo durante años, una mezcla de la historia de Clara y su propia travesía. El libro se convirtió en un éxito, y fue leído por personas de todo el mundo que se inspiraron en la fuerza y el coraje que Ana había mostrado al enfrentar sus propios fantasmas y encontrar el camino hacia la luz. La historia de Clara y Tomás, que había comenzado como un secreto triste y trágico, finalmente tuvo un final digno, gracias a Ana. Con los años, Ana y don Álvaro continuaron viviendo en la mansión, rodeados de su familia y de la comunidad que habían ayudado a construir. Samuel, ahora un joven adulto, decidió dedicarse profesionalmente a la música y viajar por el mundo, pero siempre volvía a la mansión, su verdadero hogar, donde su madre y don Álvaro lo esperaban con los brazos abiertos. En una cálida tarde de otoño, muchos años después, Ana se encontraba caminando por los jardines de la mansión, observando cómo las hojas caían suavemente de los árboles. El aire estaba lleno de tranquilidad y satisfacción. A lo lejos, podía ver a don Álvaro y Samuel, conversando y riendo juntos. Todo en su vida, todo lo que había luchado y sacrificado, la había llevado a este momento de paz. La mansión, que una vez fue un lugar de tristeza, ahora era un santuario de vida. Ana miró hacia el cielo y sonrió, sabiendo que Clara, en alguna parte, también estaba sonriendo. El ciclo se había cerrado de la manera más hermosa. La tristeza del pasado se había transformado en un futuro lleno de amor, esperanza y nuevos comienzos. Y así, bajo el sol dorado de la tarde, Ana supo que finalmente estaba en casa.